La segunda regla del inversor privado es la siguiente. Siempre recuerde y conozca los 5 mandamientos del inversor privado. Porque los 5 mandamientos, muchos preguntarán, estas son las mismas reglas, simplemente que las personas a veces rompen las reglas. Cuando una persona deja de violar estas reglas, se convierten en mandamientos para él. Entonces, el primer mandamiento del inversor privado: siempre ahorre el 10% de sus ingresos. Siempre necesita ahorrar el 10% de todos sus ingresos. Y uno de los objetivos principales de este mandamiento es convertirse en un acumulador, poder siempre reservar el 10% de sus ingresos. Ganaste hoy tal vez $100, reserva $10. Ganaste $1, reserva 10 centavos. Ganó hoy tal vez $1000, reserve hoy $100. Esta es una de las tareas principales para avanzar hacia la independencia financiera y la libertad. El segundo mandamiento: controlar siempre los ingresos y gastos. Este es un elemento muy importante. Imagina que tienes un perro pequeño o grande, amable, esponjoso. Él te ama, te conoce cuando vuelves a casa y de repente dejas de alimentarlo. No le das de comer un día, 2 días, una semana, 2, un mes. ¿Qué pasará con este perro? En el mejor de los casos, él pondrá algún tipo de problema en tu cama en alguna parte. En el peor de los casos, puede morderte o incluso comerte porque tiene hambre. Esto es exactamente lo que sucede con el dinero tan pronto como dejamos de seguir el segundo mandamiento y lo usamos. Es decir, cuando dejamos de controlar los ingresos y gastos, el dinero comienza a comerse a una persona e ir a otro dueño. Entonces, ¿por qué es tan importante? Mira, el ingreso promedio de una persona es de aproximadamente un 2 o máximo 3 y las partidas de gastos alrededor de 8 o incluso 10 o 12. Es por eso que siempre es importante observar el segundo mandamiento del inversor privado, que dice lo siguiente: siempre observe los ingresos y gastos, siempre considere los ingresos y gastos. El tercer mandamiento muy importante es proteger su dinero de las pérdidas. Siempre necesita proteger su dinero de las pérdidas. Imagínese, ha acumulado cierta cantidad de dinero, controla los ingresos y gastos y de repente alguien entra y dice tan fácilmente: ¿me prestas dinero? Probablemente ha habido tales casos en muchas personas y a veces las personas toman prestado este dinero o peor aún invierten en algún lugar y pierden este dinero. Por lo tanto, siempre debe proteger su dinero de las pérdidas. Aprenda a proteger su dinero de las pérdidas. El cuarto mandamiento: aprender a invertir. Queridos amigos, invertir es algo único. ¿Sabes? Hay 7 maravillas del mundo en nuestro planeta Tierra. Y una vez uno de los grandes dijo: hay una octava maravilla del mundo, el milagro del interés compuesto. Entonces, aprender a invertir es comprender cómo crece su dinero año tras año. Y te daré un ejemplo simple. Si comienzas a ahorrar $1 cada día durante 30 días, serán $30 al mes. Por 10 años, 3.600. Y durante 30 años son 9.800. Pero si desde el segundo mes comienza a invertir correctamente un promedio del 12% anual de ganancia de capital, entonces exactamente en 30 años tendrás $108.000. Imagínese, simplemente reserva 10.800 para inversiones y su dinero creció en más de $90.000. Esto siempre debe ser aprendido. Y el quinto precepto importante del inversor privado: siempre aprenda a ganar más para aumentar sus activos. Sus activos siempre deben crecer. Siempre necesitas aprender a ganar más. Algunas personas dicen: primero quiero aprender a ganar mucho y luego aprenderé a invertir. Queridos amigos, no y no otra vez. Siempre debe usar la primera regla: reservar su 10% de cada ingreso. La segunda regla importante es controlar el lado de los ingresos y los gastos. Protege tu dinero de las pérdidas. Aprenda a invertir y solo entonces el quinto: aprenda a ganar más para aumentar su capital. Y le diré una cosa importante: no importa cuánto dinero pierde, poco, $10 o mucho, 10.000, se pierden por igual. Del mismo modo, el dinero se multiplica de la misma manera que desde $10 y de $10.000 y de $100.000. Por lo tanto, el quinto mandamiento del inversor privado es muy importante en todos los 5 mandamientos. Y en el siguiente vídeo hablaremos sobre cómo elegir su plan financiero. Debido a que al elegir el plan financiero adecuado, rápidamente llega a su riqueza, a tu millón con el que podrías estar soñando. Hasta el próximo vídeo. Muy buenas tardes, querida familia de la Inmaculada Radio y TV. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes este día martes 29 de marzo del 2022. Justamente quiero hablar hoy sobre los 5 mandamientos del inversor privado. Justamente en el video nos hablaba este CEO de la compañía, Andrei Kobratov, sobre cómo funciona ciertamente esta regla en donde uno debe enfocarse. Y aquí hago un pequeño paréntesis sobre la empresa que, o qué es lo que pasó con la empresa de Loja, ¿no es cierto? Que hay una novedad, que cerró, que quebró. Entonces aquí les voy a dar justamente un tip en donde ustedes deben aprender primero a ser inversionistas y cómo tal realizar esa situación. Entonces, dentro de los 5 mandamientos del inversor, de ser un inversionista, tú antes debes entender
¿Cuáles son estos 5 mandamientos del inversor privado? Hay que comprender primero 3 cosas muy importantes. Primero, ¿cuáles son los flujos financieros? ¿Sí? Que ya vamos a hablar más adelante qué significa eso de los flujos financieros. ¿Sí? En donde además tenemos en qué flujo financiero tú te encuentras. ¿Sí? Ahora, y la última, ¿en qué flujo financiero quieres tú estar? ¿Ya? Entonces, número 2, tenemos qué es activo, qué es pasivo y qué es activo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Ya? Y tercero, procesos de invertir e inversiones. ¿Cuál es la diferencia? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, dentro de los flujos financieros tenemos 3 flujos financieros. El primero es el flujo financiero de los pobres, el flujo financiero de la clase media y el flujo financiero de la clase rica. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El primero, el flujo financiero de la clase pobre. ¿Qué significa eso? Que el dinero llega a las manos de esta gente y luego se fue. ¿Por qué? Porque ellos están con las justas, ¿no es cierto? Ganan muy poco y por ende tienen que cubrir sus necesidades básicas. Por eso ingresa el dinero y se va y se lo gasta en diferentes circunstancias, ¿no es cierto? ¿Ya? El número 2, el flujo financiero de la clase media. ¿Qué significa eso? En el momento de aparentar, ¿no es cierto?, entre comillas, que yo quiero tener un carro, una casa, un departamento, una quinta y etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo? Me endeudo en el banco para poder tener todos estos bienes, que en ese caso puede ser para tu negocio o tu empresa, debes tenerlo, por supuesto que sí, pero no hay que ir mucho más allá del gasto innecesario. Entonces, ¿qué significa el comprarte tú un auto a través de la banca, el sistema financiero, el apartamento, la casa? Eso significa que son pasivos. ¿Sí? Ya vamos a entender más adelante qué es la diferencia entre un activo y pasivo. Y no tienes nada de activos. Entonces, vuelvo y repito, por ejemplo, tú que necesitas ahora mismo un terno, un vestido para ir a una fiesta porque no puedes quedar mal con los amigos y que tienes que ir bien vestido, vas, compras y paga quien paga la tarjeta de crédito y quién emite esa tarjeta de crédito, el sistema financiero. Y el sistema financiero, ¿qué es lo que hace? Te cobra interés sobre interés y todo te hace un esclavo del sistema financiero, en donde si mañana tú, ¿no es cierto?, Dios no quiera, pierdes tu trabajo y cómo vas a pagar tú esos créditos, ese dinero que ahora mismo has pedido al sistema financiero. Luego estás en problemas, ¿no es cierto?, por haber abusado de esas tarjetas de crédito, entre otras cosas, ¿no es cierto? Muchos pasivos y ningún activo. Y así tú no puedes tener un crecimiento financiero, una persona que pueda decir que yo tengo un sistema de inversión muy equilibrado. Entonces, y el flujo financiero de la clase rica, ¿qué es? En donde tú tienes más activos que pasivos. ¿No es cierto? Más activos. Ya vamos a ir aclarando más adelante la diferencia entre activos y pasivos. Entonces, ¿qué son los activos? Por ejemplo, en donde tú ya estás, digamos que ya tienes una inversión. Puedes invertir en bonos, acciones, valores, depósitos, carteras financieras, criptomonedas, bienes inmuebles, entre otras cosas. ¿Sí? Y los pasivos es lo que ya vimos en el flujo financiero de la clase media, ¿no es cierto? Los autos, el apartamento, la casa. Ojo, muy importante, si a tu auto tú lo pones a trabajar, eso ya se convierte en un activo porque te está generando un ingreso, ¿no es cierto? Pero si tú tienes una casa y esa casa te está generando un ingreso, eso se convierte en un activo, ¿sí? Mientras tú estás pagando el carro, el apartamento, la casa o algo más que tú has comprado, eso siempre será un pasivo. Y ya lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque justamente los activos son cosas que le aportan dinero
a ti. ¿Sí? A ti. Son ingresos que genera para ti, para tu bienestar, ya sea diario, semanal, mensual. Esos son los activos. Es un capital donde se ingresa para tener un bienestar mucho más cómodo para ti. Y los pasivos, en cambio, son los que se te llevan el dinero, son los pagos que tú realizas por diferentes, ya sea el pago de volviendo al ejemplo los anteriores, del auto, del apartamento, de la casa, de ese algo que tú has comprado, ¿no es cierto? Es la diferencia, reitero, los activos son los que te generan ingresos y los pasivos son los que te generan gastos para ti, ¿ok? Entonces, vamos a ver el proceso de invertir e inversiones. ¿Cuál es la diferencia? Una inversión es la ubicación de fondos en un lugar con el fin de aumentar el capital y obtener ingresos, llámese estos instrumentos como objeto de inversión. Y el proceso de inversión es comprender cómo puede crecer tu dinero año tras año, ¿sí? Año tras año, crecer tu dinero. Que ese dinero, que ya sea esos $10 que tienes, esos $100, esos $1,000, esos $10,000, esos $100,000, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos viendo el primer mandamiento del inversionista privado, que es, primero, ahorra siempre el 10% de todos tus ingresos. ¿Qué significa esto? Que si ganas $1, ahorra esos 10 centavos. Si ganas $100, ahorra esos $10. Si ganas $1,000, ahorra esos $100. Si ganas $10,000, ahorra esos $1,000. Eso significará que más adelante vas a buscar, vas a hacer una cartera de inversión, vas a diversificar tu dinero. Ya lo hablaremos más adelante, ¿ok? El poder del ahorro o lo que significa pagarse a sí mismo. Haz de cuenta que tú te estás pagando a ti mismo y ese ahorro te va a dar beneficios más adelante. Número 2, controla siempre sus ingresos y gastos. En este sentido, ¿qué significa? Si no sabes cómo hacer un cuadro de Excel, ¿no es cierto? Puedes ir a YouTube y decir cómo hacer un cuadro de ingresos y gastos y ahí puedes tú realizar más, ver cuál es lo que tienes más, si son ingresos o son gastos, ¿no es cierto? Si son ingresos, bien, chévere que tengas más ingresos que gastos, pero si es al revés, tienes más gastos que ingresos, algo está pasando y eso te puede llevar a una laguna financiera que no podrás salir. Si tú no controlas tus gastos, estos te podrán llevar a una crisis financiera en tu casa donde siempre vas a estar tú buscando alternativas, que te presta alguien dinero para cubrir un hueco, luego aparecen dos huecos más y eso no está bien dentro de ti. Entonces tienes que tú ciertamente controlar esos gastos que son innecesarios, gastos que realmente no te dan un bienestar económico a ti, sino lo haces porque sí. Dado el ejemplo anterior que yo les hablaba de comprar ese vestido para esa fiesta y ese terno para la fiesta donde solo tú lo utilizas una sola vez y se acabó, ¿no es cierto? Es un gasto innecesario. En vez de coger esos vestidos, esa ropa que tú tienes ahora mismo en tu closet y ir a esa fiesta y ya está, ¿no es cierto? Por eso es una cosa muy interesante donde tú tienes que saber controlar tus ingresos y tus gastos. Número 3, el protege siempre tus fondos. ¿Qué significa esto? En el video veíamos que siempre habrá personas, familias, ¿no es cierto? Familia, amigos, donde nos piden dinero. Nos piden dinero. Mira que yo te voy a pagar en 3 días, una semana, un mes, 3 meses. Y total, nunca pasa eso. Y luego, pues, uno se pone se aleja de esas personas, ¿no es cierto? Ya no se hablan. ¿Por qué? Porque justamente ese dinero que él te dijo que te va a devolver en esa semana, en esos meses, ¿no es cierto? Nunca te devolvió. Entonces, cuida tu dinero. Si tú quieres hacer que las cosas pasen en tu vida, no lo prestes. ¿Por qué? Porque realmente muchas personas que están
en un hoyo financiero, nunca van a poder salir adelante por ese lado. ¿Por qué? Porque realmente están tapando un hueco y están destapando 3 o 4 huecos más. Entonces es muy importante, cuida de las malas inversiones que tú hagas. Eso te ayudará a ti a ser un mejor inversor. Y si tú quieres conocer un poco más de lo que se trata de estas 8 reglas del inversor privado, yo con mucho gusto, el día, eh, la semana pasada yo ya compartí esas 8 reglas y te las vuelvo a compartir nuevamente dentro del chat de la Inmaculada Radio y TV para que tú las tengas, tú veas cuál es la mejor opción dentro de tu vida, cuál es la mejor opción dentro de lo que tú estás haciendo. Protege tus ahorros contra las pérdidas. Eso es muy importante. Protege tus ahorros contra las pérdidas. Es muy importante. No coloques los huevos en una sola canasta, ¿no es cierto? Porque si tú, ¿qué significa? Aprende a diversificar. Si colocas tú en un inversor A, coloca en el inversor B, C, D, ¿no es cierto? Si la inversión que hiciste en A no te funcionó, pero tienes la B, la C y la D, en donde te va a dar ese fruto que no pudiste lograr la inversión A. Por eso, no es, ¿qué te puedo decir? Aquí las... dentro del mundo de las inversiones o cualquier negocio, llámese panadería, pastelería, un micromercado, una tienda, una zapatería, si no funcionó, es una pérdida para ti. No todo va a salir en color de rosas frente a ti, sino siempre va a haber alguna cosita que te va a ayudar a reflexionar y hacer que las cosas pasen dentro de tu vida, ¿no es cierto? Entonces, vamos más adelante, aprende siempre a invertir. Cuando tú tienes conocimiento de inversión, lee, mira esos videos. Y si quieres algo más de la Academia del Inversor Privado, con mucho gusto yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a cómo ser un buen inversor, cómo invertir y aprender a hacerse rico, cómo invertir para que tú puedas lograr esa libertad financiera más adelante. Eso tú aprende siempre a invertir ya sea en un 10% al año, un 12% al año, un 20% al año. Si ya te vuelves un experto, vas a un 30% al año, un 50% al año, ser un inversor agresivo. Eso es importantísimo. ¿No es cierto? Entonces, eh, y el número 5 es aprende siempre a ganar más. ¿Qué significa esto? Que aprendiendo a ganar más. Hay varias herramientas en donde tú puedes entender y comprender que te pueden ayudar a que tú puedas ser un inversor y empezar a ganar siempre cada año más y más y que tu dinero vaya creciendo de una manera exponencial. Entonces, dentro de esto, eso te voy a dar algunos tips en donde tú puedas aprender a invertir. Primero, tener un espíritu empresarial. Número 2, sé un freelance, ¿no es cierto? Número 3, aprende el multinivel. Número 4, el marketing digital. Número 5, negocios informales. 6, trading, emprendimiento. 7, invierte en criptomonedas. ¿Sí? Y número 8, en la empresa, en la compañía que yo estoy, aprende el multilevel investing. ¿Qué significa? Esto es la parte tuneada, si cabe, del multinivel tradicional, ¿no es cierto? Aquí es donde tú recibes, donde ingresas tú a esa compañía y recibes tú acciones que te van a permitir a ti tener una diversificación de empresas que te van a consolidar y a tener una libertad financiera como la que debe de ser. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, mis queridos amigos, en esta tarde para que ustedes aprendan a tener y no tener siempre, vuelvo y repito, las inversiones en un solo sitio, que mañana mismo desaparece esa empresa y luego tú vas a estar hablando de hasta la Z, palabras que van y vienen contra esa empresa que cerró y todo. Pero si tú aprendes a diversificar eso, que si mañana desaparece una o dos empresas donde tú has invertido,
pero ya tienes diversificado en otras 10 más, o 9 o 7, ¿no es cierto? Tú vas a aprender de que saber diversificar no te va a quebrar a ti y a tu familia y a tu entorno familiar, ¿no es cierto? Y porque tú estás aprendiendo a cómo saber invertir y en dónde invertir y cómo invertir. Por eso tú debes conocer cómo y de dónde nace estas compañías para que tú te sientas respaldado y seguro en dónde estás invirtiendo. Muy bien, con esto me despido de ustedes. Nos vemos el día jueves con otro programa más de Descubre el Emprendedor que hay en ti. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao.